primero que quiero dejar claro es que el fallo de la Corte Suprema no tiene un decisorio, que en realidad es sobre el decreto 241, que ya no estaba vigente, y que ahora, en el marco de esta nueva fase o de esta nueva situación epidemiológica, el gobierno dicta el decreto de necesidad y urgencia 287, donde se explicitan muchas de las cuestiones que dentro del fallo de la Corte se planteaban sobre la cuestión sanitaria y sobre el tema de las regiones, y junto con eso se complementa luego esta semana con una reunión de Consejo Federal, donde se toman una serie de decisiones, y creo que hay que ser muy claro. Se avala el decreto 287, que es el que está vigente ahora, no Bien. El anterior sobre el que la Corte opinó. En ese sentido, la resolución, expliquémosle a la gente qué es el Consejo Federal. El Consejo Federal es un órgano, uno de los más importantes del gobierno de la educación a nivel nacional, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, que además surge por una ley, que es la Ley Nacional de Educación. El Consejo Federal está integrado por los ministros y ministras de todas las jurisdicciones, el Ministerio de Educación Nacional y los rectores, una representación de los rectores de las universidades nacionales. Y tiene una integración de 27 miembros. En el curso de esta semana, antes de ayer, se reunió el Consejo Federal frente a la situación de la pandemia para discutir estrategias pedagógicas frente a la situación sanitaria grave que atraviesa la Argentina. Y por una mayoría amplísima de 24 ministros y ministras de la Argentina, solo 2 votaron en contra de una resolución que estaba enmarcada en el marco del decreto 287 del Poder Ejecutivo Nacional, y que establece las actividades pedagógicas en las distintas zonas del país que están en distintas situaciones, especialmente las que tienen que ver con alerta epidemiológico o con las situaciones más graves. Fundamentalmente, en el marco de la situación de pandemia se establecen las cuestiones pedagógicas que de alguna manera delimitan en qué casos graves se puede suspender en forma temporal y en un espacio geográfico determinado las clases y pasar a la forma a distancia o virtual. Y también establece que otras restricciones se pueden hacer en los casos de situación grave, media, riesgo grave, medio o bajo. Esto me parece importante determinarlo. Las resoluciones del Consejo son de cumplimiento obligatorio, está establecido en la ley para todas las jurisdicciones más allá de cómo voten. Esta resolución fue votada por amplísima mayoría con la sola oposición y voto en contrario de la provincia de Mendoza y de la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que se está haciendo es incumplir una resolución que tiene fuerza de ley. Además, hay que recordar que la Ley Nacional de Educación fue votada en el Congreso de la Nación por amplísima mayoría, casi por unanimidad, que no es una ley que oficialismo y oposición en aquel momento tuvieron una situación al contrario, fue muy respaldada, fue una ley, sigue siendo una ley importantísima para la educación. Y lo otro es que también hay que recordar, me parece, que en el caso del Consejo Federal, el año pasado, estas provincias o estas jurisdicciones que ahora rechazaron la resolución del Consejo, antes habían respaldado todas las resoluciones del Congreso. Que el Estado
no puede efectuar sanciones ni a los docentes representados por UTE y por CETERA, ni a todos los docentes de la ciudad, por supuesto, más allá de que sean uno de CETERA. No puede ni efectuar sanciones, ni represalias, ni tampoco puede, en cumplimiento de lo que hicieron las familias, que es plantear la necesidad de que en protección de la salud se trabaje de forma virtual. O sea, el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la obligación de cumplir con la ley. Nosotros estamos analizando algunas acciones legales que vamos a llevar adelante y también una denuncia ante la UIT por la violación del derecho a la salud que tienen las y los trabajadores, y también en cómo están exponiendo a las familias, obligándolas e intimándolas a que decidan si sus hijos tienen derecho a tener educación o no, porque la verdad que hablan del derecho de la educación, se lo están privando a los niños y niñas de la ciudad y jóvenes de la ciudad autónoma, que sus padres están planteando la necesidad, como protección de la salud, de que tengan su educación en forma virtual.